Oh, bendito Dios. El propósito es que usted nos enseñe. El propósito es, Señor, adorarle, Señor amado. Exaltarle, bendito Dios. Darle a usted la honra y la gloria, Padre, porque solo usted se merece todo, Señor amado, de parte de nosotros, bendito Dios. Padre, a usted le damos gracias de esta hora. Gracias, bendito Dios, por la obra que usted ha hecho en cada uno de nosotros. Gracias, bendito Dios, por habernos traído a este lugar este día. Gracias por darnos ese tiempo. Gracias por esa oportunidad, Señor, que usted nos ha dado, por este momento precioso, Señor, el cual, Padre, desde ya, Señor, le rogamos y le suplicamos que sea usted tomando el control de nuestra vida, Padre. Toma el control de nuestra mente, toma el control de nuestro corazón, Señor amado, que nuestro pensamiento, Señor, esté solamente enfocado, Padre, en tu palabra, Señor amado. Que nuestro pensamiento, Padre, esté en este lugar, Señor, que no esté en nuestra casa, que no esté en lo que hemos dejado, Señor amado, que nuestro pensamiento esté en este lugar, Padre, para que podamos recibir tu palabra, para que podamos, Señor, atesorarla, bendito Dios, en el nombre poderoso de Jesús, Señor. Le hemos pedido todo, Padre, y le damos gracias, Señor, no sin antes pedirle que se quede en cada uno de nosotros, bendito Dios. Quédese en este lugar, Padre, desde este momento hasta el final, Señor amado. Bendito Dios, reprende todo espíritu contrario a tu palabra, Señor, en el nombre de Jesús. Padre bendito, limpia este lugar, Padre, en el nombre de Cristo. Le damos gracias, Señor. Amén. Amén. Y amén, gloria a Dios. Bendito sea el Rey. Quedémonos así de pie y vamos a leer Génesis, busque Génesis, capítulo 22. Y vamos a leer el versículo 1 hasta el 12, hermanos. Y la palabra del Señor se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y dice su palabra: aconteció después de estas cosas que probó Dios a Abraham y le dijo a Abraham, y él respondió: heme aquí. Y dijo: toma ahora tu hijo, tu único Isaac, a quien amas, y vete a tierra de Moriah, y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Y Abraham se levantó muy de mañana y enalbardó su asno y tomó consigo 2 siervos suyos y a Isaac su hijo, y cortó leña para el holocausto, y se levantó y fue al lugar que Dios le dijo. Al tercer día alzó Abraham sus ojos y vio el lugar de lejos. Entonces dijo Abraham a sus siervos: esperad aquí con el asno, y yo y el muchacho iremos hasta ahí y adoraremos y volveremos a vosotros. Y tomó Abraham la leña del holocausto y la puso sobre Isaac su hijo, y él tomó en su mano el fuego y el cuchillo, y fueron ambos juntos. Entonces habló Isaac a Abraham su padre y dijo: Padre mío. Él respondió: heme aquí, hijo mío. Y él le dijo: he aquí el fuego y la leña, mas ¿dónde está el cordero para el holocausto? Y respondió Abraham: Dios se proveerá de cordero para el holocausto, hijo mío. E iban juntos, y cuando llegaron al lugar que Dios le había dicho, edificó allí Abraham un altar y compuso la leña, y ató a Isaac su hijo y lo puso en el altar sobre la leña. Y extendió Abraham su mano y tomó el cuchillo para degollar a su hijo. Entonces el ángel de Jehová le dio voces desde el cielo y dijo: Abraham, Abraham. Y él respondió: heme aquí. Y dijo: no extiendas tu mano sobre el muchacho, ni le hagas nada, porque ya conozco que temes a Dios, por cuanto no me has rehusado tu hijo, tu único. Amén. Gloria a Dios. Siéntese, iglesia.
Vamos a desarrollar un tema con la ayuda de nuestro Dios, hermanos. Sabemos que todo lo debemos de poner en las manos de Dios, Sí, porque Él es el único que nos puede ayudar. Así es. Él es nuestro ayudador, nuestro proveedor. Él es nuestro consolador. Aleluya. Dice, hermanos, ¿por qué Dios permite las dificultades? Esa es una pregunta, un interrogante. ¿Por qué Dios permite, hermanos, las dificultades en nuestra vida? ¿Por qué cree usted que Dios permite las dificultades en cada uno de nosotros? O, diciéndolo de otra manera, en la iglesia del Señor. ¿Por qué Dios lo hace, hermanos? Muchas veces, hermanos, esto sucede, hermanos, porque Dios quiere conocer. Él ya lo conoce, pero Él quiere conocer su corazón, quiere saber cómo está usted, cómo estoy yo delante de Dios. Él quiere saber si es verdad, si es realidad lo que nosotros muchas veces profesamos con nuestros labios. Muchas veces nosotros hablamos mucho con nuestra boca, pero a veces, hermano, es de aquí para afuera. En nuestro corazón quizás no está lo que nosotros muchas veces expresamos, hermanos, a Dios. Y eso es lo que Dios muchas veces, hermano, quiere que nosotros nos demos cuenta, que en realidad estamos diciendo la verdad o estamos engañándonos a nosotros mismos. Dice, hermanos, los tiempos difíciles ponen en evidencia nuestros valores interiores. Los tiempos difíciles ponen en evidencia nuestro valor interior. ¿Es verdad esto o no, hermanos? Los tiempos difíciles ponen en evidencia nuestro valor interior. ¿Por qué? Porque ahí es donde se ve verdaderamente el cristiano que está fundado sobre la roca que es Cristo. Amén. Ahí verdaderamente en esos tiempos difíciles, hermanos, que muchas veces nos toca enfrentar, nos toca pasar por esos momentos, es donde verdaderamente comprobamos, hermanos, que verdaderamente somos hijos de Dios. Ahí nos damos cuenta que somos llamados de Dios, hermanos. ¿Por qué? Porque debemos de superar esos momentos, debemos de luchar contra toda situación difícil, hermano, contra una dificultad. Nosotros debemos de luchar. ¿Por qué debemos de luchar, hermano? Porque si Dios nos ha llamado, Él va a poner la herramienta para que usted y yo podamos luchar, podamos pelear esa guerra, hermanos, y la podamos ganar, hermanos. Podamos ganar esa batalla, hermanos, que muchas veces enfrentamos como hijos de Dios. Señor. Los hijos de Dios somos probados de parte de Dios. Amén. Abraham fue probado, hermanos, porque el versículo 1 dice, hermanos, aconteció después de esta cosa que probó Dios a Abraham. Usted y yo somos probados de parte de Dios. Lo que sucede es que muchas veces, hermano, cuando no estamos fundamentados en realidad en la roca que es Cristo, cuando su fe, la fe que usted y yo muchas veces profesamos con nuestros labios, muchas veces, hermano, no es cierto. Es ahí el momento, hermano, que cuando llega la dificultad, cuando llega el problema, nos hacemos para atrás, hermanos, y caminamos para otro lado. Ya no queremos ir en dirección de Dios, porque estamos viendo que cuando caminamos hacia Dios, todo se vuelve difícil, todo es contrario a lo que nosotros pensábamos, porque muchas veces se nos ha dicho desde los púlpitos, se nos ha enseñado, hermano, muchas veces que cuando venimos a Cristo todos los problemas se terminan, toda la solución llega en ese momento. Si usted tiene deuda, esas deudas son pagadas. Eso se nos enseña muchas veces desde los púlpitos, hermanos, y eso es una gran mentira. Así es. Porque no se termina todo. No. Cuando nosotros llegamos a Cristo, es ahí cuando comienzan nuestros problemas. Señor. Porque el enemigo está molesto con nosotros. Así porque es. nosotros tenemos alguien que cuando usted y yo no estamos con Cristo, hay alguien que está con usted y conmigo, que es el enemigo. Y ahí está tranquilo porque usted no hace nada para ofenderlo, para pelear contra él. Pero cuando usted ya es un hijo de Dios, usted ya empieza, hermanos, a negarse a hacer las cosas que al enemigo le agradan y comienza a hacer las cosas que le agradan a Dios. Y es ahí, hermanos, donde comienza la guerra. Es ahí donde comienzan los problemas. Es ahí donde usted y yo ya no estamos tranquilos. Pero que Dios tenga misericordia, hermanos, de todos nosotros. Dios nos guarda, Dios nos protege. Y como le dije, Dios nos da las armas para que luchemos. Así es. Dios, hermanos, así como probó a Abraham,
Muchas veces nos ha probado a cada uno de nosotros. Sí, y Él sigue probándonos, hermanos. Eso no se termina, porque a Él le agrada, hermanos, que nosotros nos rindamos delante de Él, porque debemos de ser sumisos delante de Dios. Tenemos que estar en humildad delante de Dios, y que Dios nos ayude para que nunca, hermanos, nosotros nos creamos la gran cosa, nos creamos superiores a los demás. Que siempre, hermanos, la humildad esté en nosotros. Gloria a Dios. Para que siempre, hermanos, seamos humildes y siempre le demos la gloria a Dios. No queremos buscar la gloria nosotros para nosotros mismos, sino que debemos de luchar, hermanos, siempre para darle siempre la gloria a Dios. Aleluya. Que entre más conozca usted, entre más sepa usted, entre más haya estudiado usted, siempre dele la gloria a Dios. Amén. Porque lo ha hecho, porque Él lo ha permitido. Señor. Si Dios no lo permite, nada podemos hacer nosotros. No podemos caminar si Él no lo desea. Porque Él, hermanos, es el que mueve todo. Vamos a ver 3 aspectos, hermanos, en este momento. Y es que el primer aspecto dice caminar en obediencia. Eso, hermanos, es el primer aspecto, caminar en obediencia. Muchas veces, hermanos, es bastante difícil para la iglesia del Señor, porque muchas veces obedecemos en unas cosas y desobedecemos otras cosas. Pero Dios quiere que en todo caminemos en obediencia a Él. Amén. Aleluya. En todo, hermanos, no solamente en lo que a nosotros nos conviene. Muchas veces lo hacemos a nuestra conveniencia, y eso es lo que a Dios no le agrada. A Dios le agrada que caminemos en obediencia en todas las cosas. Que Él pide que seamos obedientes. A usted tal vez no le ha pedido, a mí no me ha pedido lo que le pidió a Abraham. Abraham le pidió a su hijo que lo entregara, hermanos, que lo entregara en sacrificio. Hermanos, un hijo que él mismo le había dado, el hijo de la promesa. Dios se lo había prometido y se lo dio, hermanos, en sus tiempos ya difíciles de poder crear un hijo, él y su esposa. Pero aún con todas esas dificultades, con todo ese problema que existía, Dios hizo ese milagro, que ese hijo naciera. Y ese hijo, hermanos, lo adoraba, lo amaba a Abraham, porque era el hijo de su vejez y era el único hijo, hermanos. Y Dios le había prometido que ese hijo iba a ser el heredero de todo lo que él tenía, que también, hermanos, iba a ir a haber una descendencia, hermanos. Y esa era la promesa que Dios le había dado a Abraham. Pero ¿cómo es eso, hermanos? Dios le promete eso y ahora viene y se lo pide que lo entregue en holocausto, que lo entregue en sacrificio. ¿Qué hubiera hecho usted? ¿Qué hubiéramos hecho nosotros en ese caso? Por eso dice el primer aspecto, caminar en obediencia. Caminar en obediencia, hermanos. Eso tiene un gran significado, porque a pesar de cómo estén los problemas, a pesar de que cómo esté la vida, a pesar de a lo que nos estemos enfrentando, a las dificultades que estemos viviendo, ya sean de trabajo, ya sean dificultades económicas, ya sean enfermedades, usted tiene que estar de pie, siempre caminando hacia adelante, hermanos. Siempre vivir en obediencia a Dios. Y mire, a Abraham le pidió algo Dios difícil, hermano. Pero Abraham vemos en este hombre un hombre de fe y un hombre obediente, hermanos. Él sabía, hermanos, que era su único hijo y él lo amaba. No crea que lo entregó solo porque él no lo amaba, no. Él amaba a su hijo. Todos los padres amamos a nuestros hijos, ¿sí o no? Sí, Señor. Todos nosotros como padres amamos a nuestros hijos. Y es difícil, hermanos, tomar esa decisión. Pero Abraham, hermanos, escuchó la voz de Dios y obedeció. A Abraham le pidieron su hijo. ¿Y a usted qué le ha pedido Dios? ¿A nosotros qué nos ha pedido Dios? ¿Qué nos ha pedido Dios a nosotros? Dios nos ha pedido muchas cosas. Dios nos ha pedido que nos amemos los unos con los otros, pero no lo hacemos. ¿O lo estamos haciendo? Dios nos ha pedido, hermanos, que dejemos de hablar de los demás y seguimos hablando de los demás. Dios nos ha pedido muchas cosas, hermanos. Dios nos ha pedido, hermanos, que le demos la gloria a Él. Dios nos ha pedido, hermanos, que le dediquemos tiempo a Él. Pero muchas veces no lo hacemos. Muchas veces venimos al culto, pero venimos algo rogados. Venimos porque tenemos que venir, si no se va a enojar al pastor. Hermanos,
Si el que está más enojado es Dios. Aleluya, Padre. Porque Él es el que ha pedido que usted y yo nos congreguemos. Sí, Señor. Él es el que nos pide, hermano, que estemos en este lugar. Porque sabe, aquí vamos a ser alimentados. Aquí somos alimentados a través de la palabra de Dios. Aquí sentimos la presencia de Dios en este lugar. ¿O no ha sentido la presencia de Dios? Aleluya. Claro que aquí se siente, hermanos. Pero muchas veces no lo hacemos. Leamos el versículo 6, hermanos. Y tomó Abraham, dice, la leña del holocausto y la puso sobre Isaac su hijo. Y él tomó en su mano, dice, el fuego y el cuchillo, y fueron ambos juntos. Iban caminando. Miren qué tremendo, qué difícil ha de decir ese momento para Abraham. Sabía que era su hijo, y ya a este tiempo se piensa, hermano, se cree que Isaac ya estaba grandecito, porque ahí dice que él le puso la leña al muchacho, ya podía cargar el muchacho, ya estaba grande, hermanos, ya había disfrutado Abraham a su hijo por muchos años, pero llegó el momento en que Dios se lo pide que lo entregue en holocausto. Qué tremendo, hermanos, ha de haber sido ese momento para Abraham. Qué tremenda esa prueba, hermanos, para Abraham. Yo le aseguro que si Dios nos pidiera eso, nos podemos a pelear con Dios. Quizás nos podemos, Dios, pero ¿por qué? Mejor pídeme otra cosa, pero no a mi hijo. Pero Abraham no anduvo poniéndose en ese tono con Dios. Abraham solo escuchó lo que Dios le pidió y dijo, heme aquí, Señor, y ahí voy para adelante. Tomó a su hijo y comenzó a caminar, hermanos. Qué bonito es lo que nos está enseñando Abraham a través de esta lectura, hermanos. ¿Sabe? Porque esa es obediencia. Y si a él le pidió eso y él no desobedeció a Dios, ¿qué significa, hermanos, para nosotros? ¿Qué debemos de hacer nosotros, hermanos? Nosotros muchas veces decimos, yo amo a Dios. Muchas veces decimos, yo voy a hacer lo que Dios me pida. El problema es cuando llega el momento en que Dios le está pidiendo que haga lo que usted dice. Así es, Señor. Ahí es cuando decimos, Señor, pero es que yo no lo decía en serio. Ay, Jesús. Y con Dios no estamos jugando, hermano. Aleluya. Con Dios todo lo que usted diga hacer, eso va a ser porque Dios es serio, hermano. Dios es un Dios de orden. Amén. Y cuando Él dice algo es porque así es, hermano. Así es. Así que, pero muchas veces, hermanos, nosotros lo decimos así, por decirlo. Pero este tipo de hombres, hermanos, como Abraham, ellos son hombres dignos de que nosotros los imitemos. Son dignos de imitar. ¿Por qué, hermanos? Porque fueron hombres que no se movieron de su fe. Fueron hombres, hermanos, que permanecieron allí con esa fe que ellos profesaron. Allí se mantuvieron. Cuando Dios le dijo a Abraham que se saliera de su parentela, cuando Dios le dijo salir de ahí de Ur de los Caldeos, muchas veces nosotros solo lo vemos así, hermano, que Dios le dijo salir de su parentela y vente conmigo, sígueme. Pero a usted y a mí, ¿qué nos dice Dios? Salir de la comodidad donde estás. Salí, ya no seas cómodo, ya no sigas siendo cómoda. ¿Por qué? Porque a Dios no le gustan los cómodos. Dios quiere, hermano, que luchemos por la obra de Él. Amén, así Dios quiere es. que le sirvamos, pero con amor. Dios ya no quiere que usted y yo estemos cómodos ahí en la casa. Si Dios nos ha llamado para algo, hermano. Para hacer algo, pero para hacer algo que le agrade a Dios. A Abraham le pidió su hijo, hermanos. Eso es algo pero muy duro. Pero Abraham siguió caminando en fe. Por eso le dije yo que son hombres dignos de admirar, dignos de imitar, hermanos. Así también, hermanos, sucedió con Job. ¿Se acuerda lo que pasó con Job? Perdió sus hijos, perdió su esposa, perdió todos los bienes, pero él se mantuvo firme hasta el punto que en un capítulo dice él, mi Redentor vive. Yo sé, dice que mi Redentor vive. Gloria a Dios. ¿Podría decir usted eso? ¿Podríamos decir eso? Santo, Yo sé que mi Redentor vive cuando estamos en angustia, cuando estamos enfermos, cuando estamos en dificultades, cuando no podemos pagar ni la casa, ni la luz, ni el agua. ¿Podrá decir usted eso, hermano? Santo. ¿Podemos decir eso? Oh, glorioso. Mi Redentor vive. Yo sé que mi Redentor vive. Uy, ya, Padre. ¿Sabe lo que muchas veces dicen o dicen algunas personas por ahí? Si Dios existiera no pasara esto. Ay, Jesús. Dios existe, hermanos, pase o no pase lo que Amén, aleluya. Dios existe, hermanos. Sí, si usted Señor. tiene o yo no tengo para pagar el agua o la luz, Cierto. pero Dios existe. Amén. Dios no es que no exista, hermanos. Aleluya. Lo que pasa es que Dios siempre nos está dando una lección. Dios siempre nos da una lección a cada uno de nosotros, hermanos. Él existe porque Él es real. Aleluya.
Así es que, hermanos, estemos en dificultades o no, estemos en problemas o no, hermanos, debemos de glorificar el nombre de Dios. Debemos de darle la gloria a Dios. ¿Por qué, hermanos? Porque Él se la merece, Él es digno, hermanos. Él pudo decir, aunque lo dejó la esposa, él perdió todo, hermanos, pero Él pudo decir así, hermanos: yo sé que mi Redentor vive. Él estaba confiado, hermano, que Dios estaba con él a pesar de lo que él estaba pasando, a pesar de lo que él estaba viviendo. En ese momento, él sabía que Dios estaba con él. Así es. Muchas veces nosotros decimos: ¿por qué Dios no nos sana? No le place a Dios, hermano. Aleluya, Padre. No le place a Dios. Ay, santo. Ahí lo quiere tener. Porque Él sabe que cuando usted está bueno no viene a la iglesia y no te va por otro lado. Por eso ahí lo quiere tener Dios, hermano. Porque Él sabe que cuando usted está alentadito o alentadita no se acuerda de Él. Pero mientras estemos enfermos, estemos en dificultades, ahí estamos acordándonos de Dios, a cada momento. Pero a Dios, hermanos, le place hacer con nosotros lo que Él quiere. Así es que, hermanos, también a veces, muchas veces, habemos hermanos que nos parecemos a Pedro, ¿sabes? Porque Pedro le dijo que hasta si era posible con su vida, y daba su vida por él. Pero ¿qué pasó, hermano? ¿Qué le dijo el Señor? ¿Qué le dijo Dios? ¿Qué le dijo el Señor a Pedro? No ha cantado el gallo, le dijo. Aún no ha cantado una vez el gallo cuando ya me han negado 3 veces. Algo así le dijo, ¿verdad? Entonces, ¿y qué pasó? ¿Fue cierto eso? ¿Verdad que sí? Aunque él decía que, aunque con su vida, daría su vida por él. Entonces, hermano, muchas veces así somos nosotros, ¿verdad? A veces hablamos de más. A veces decimos cosas que no debemos de decir. A veces le prometemos a Dios cosas que no le cumplimos. Y eso hay que tener cuidado, hermanos. Cuando usted le prometa algo a Dios, cúmplaselo. Aleluya. Porque si no se lo cumple, hermano, mejor no le prometa nada. A Dios no hay que prometerle algo que no vamos a poder cumplir. A Dios hay que prometerle lo que usted y yo podemos cumplir, hermanos. El hermano Pedro habló grandezas, pero llegó el momento en que se escondía, en que le daba pena, le daba miedo que dijeran que él pertenecía a Cristo. Y eso nos puede pasar a nosotros, hermanos. Y algunos hermanitos ya están pasando por eso. Algunos hermanitos salen y la Biblia la dejan guardadita, no la andan en la mano, ¿verdad? ¿Y eso qué quiere decir, hermano? No, es que ahí donde voy no la puedo llevar. No, hermanos, hay que andarla, hermanos, y hay que tener cuidado con eso, ¿verdad? Hay que, aunque el apóstol Pedro después de eso, hermano, fue un gran siervo de Dios, claro. Pero así somos muchas veces nosotros, ¿verdad? La segunda, esperamos la segunda oportunidad. Pero Dios es bueno, hermanos. Dios tiene misericordia de nosotros y Dios siempre, hermanos, está con nosotros. Dios siempre nos va a ayudar. Dice, hermanos, caminar en obediencia. Dice, hermanos, el segundo aspecto, depender en que Dios proveerá. Versículo 8, hermanos. Leamos el versículo 7 para que lo vayamos entendiendo un poco más. Dice: entonces habló Isaac a Abraham su padre y dijo: Padre mío. Y él respondió: heme aquí mi hijo. Y él dijo: he aquí el fuego y la leña, mas ¿dónde está el cordero para el sacrificio, para el holocausto? Versículo 8, y respondió Abraham: Dios se proveerá de cordero para el holocausto, hijo mío. E iban juntos. Depender, hermanos, en que Dios proveerá. Ese es otro punto, hermanos, muy valioso para nosotros. Dios quiere, hermanos, que usted y yo, que todos los que estamos aquí, todos los que nos ven por las redes sociales, cristianos, evangélicos, hermanos, Dios quiere que aprendamos todos juntos a depender de lo que Dios ha de proveer en su vida. Eso significa, hermanos, que debemos ser conformes nosotros con lo que Dios nos da. Tenemos que saber, hermanos, que si estamos pasando algún momento, hermanos, de necesidad, pero usted tiene que entender algo, que si usted es una hija o un hijo de Dios y usted está en comunión con Dios, usted está en comunión con su Padre Celestial que está en los cielos, Él nunca la va a abandonar, porque su palabra dice que no ha visto justo desamparado ni su simiente que mendigue pan. Aleluya. Entonces eso significa que si usted y yo somos hijos de Dios, no vamos a pasar esas necesidades.
Y si las pasamos es porque quizás algunas veces, hermano, nosotros somos malos administradores. Dios nos bendice, pero ocupamos eso para otras cosas que no necesitamos muchas veces, hermano. Dios nos da para lo que usted y yo necesitamos, pero muchas veces, hermano, nosotros lo ocupamos para otras cosas que en verdad, hermano, no nos van a servir. Pero Dios se preocupa por usted y por mí. Dios nos bendice siempre, hermanos, y debemos de aprender eso. Debemos de aprender eso, hermanos, que Dios ha de proveernos. Probablemente estemos pasando momentos difíciles. Probablemente estemos quizás al borde de algún caos, pero, hermanos, sigamos confiando en Dios. Y démonos cuenta, hermanos, que Dios, Él nos está viendo y Él está allá para está fijo, hermano, viendo a ver qué hacemos nosotros, si en realidad confiamos en Él, si en realidad creemos en Él o no creemos en Él, hermano. A Dios le interesa, hermano, que usted y yo estemos firmes en la fe y que creamos siempre, hermanos, que a pesar de cualquier problema, a pesar de cualquier situación, por muy difícil que sea, Él está con nosotros. Y si usted y yo estamos en comunión con Dios, Él nos ha de bendecir, hermanos. Aleluya. Nada nos ha de faltar, hermanos, porque Él ha de darnos a nosotros. Miren, dijo alguien esto: si usted y yo nos encargamos, hermanos, de hacer la obra de Dios, de hacer su voluntad, hermanos, Él se va a encargar de todo lo que usted y yo necesitemos. Aleluya. Él nos va a dar, hermanos. Todo lo que usted y yo necesitamos, Dios lo va a proveer. ¿Por qué? Porque Él lo ha prometido, hermanos. Mire, Abraham dijo, el muchacho le pregunta a su padre, hermanos. Entonces habló Isaac a Abraham su padre y dijo: Padre mío. Y él respondió: heme aquí, hijo, mi hijo. Y él dijo: he aquí el fuego y la leña, mas ¿dónde está el cordero para el holocausto? Dios estaba probando a Abraham, lo leímos, ¿verdad? Que Dios está probando a Abraham. Y esta pregunta, hermanos, que su hijo le hace, esta pregunta es parte de la prueba de Dios hacia Abraham. Sí. Es parte de esa prueba. ¿Sabe por qué? Aunque el muchacho no lo sabía, pero es parte de la prueba que Dios le está haciendo a Abraham. Porque con esa pregunta, sabiendo usted que lleva a su hijo a quitarle la vida, con esa pregunta usted se quiebra. Cualquiera de nosotros nos quebramos. Cualquiera de nosotros nos hacemos pedazos, hermano. Nos destruimos ahí. ¿Por qué? Porque usted sabe a dónde lleva a su hijo. Abraham sabía a dónde llevaba a su hijo. Y su hijo le pregunta esto, hermano: ¿cómo cree que sintió Abraham? Sintió un gran dolor. Pero aún él no se quebrantó, hermanos. Aún él no se quiebra en ese momento. Él sigue firme, creyendo, hermanos, en Dios. Y él le dice, hermanos, la respuesta que le da es una respuesta bien maravillosa. Él respondió a Abraham: Dios se proveerá de cordero para el holocausto, hijo mío. Él sabía, hermanos, que Dios le había pedido a su hijo. Él estaba seguro de eso, que lo iba a entregar a Dios en holocausto. Pero también él estaba seguro que Dios era poderoso para volverlo a resucitar de entre los muertos. Así es. Él confiaba en Dios, hermanos. Así quiere Dios que usted y yo confiemos en Él. Así quiere Dios, hermano, que nuestra confianza esté puesta en Él, hermano. Pero que esa confianza esté de corazón, hermano. Que no esté solo de aquí para afuera, hermano. Que usted diga: sí, yo confío en Dios. Pero en su corazón está dudando. Lo que salga, hermanos, por sus labios, lo que usted exprese, que salga del corazón, hermanos. Que salga del corazón, que sea una verdad, que sea realidad, hermano. Porque a Dios le agrada, hermanos, la verdad, no le agrada la mentira, no le agrada nada fingido. A Dios le agrada lo que es correcto, hermanos. Y así es que, mire, Abraham le dijo: Dios se proveerá del cordero, porque él estaba seguro, hermanos. Él, ¿sabe qué, hermanos? Yo le leí algo aquí. Los tiempos difíciles ponen en evidencia nuestros valores internos. ¿Sabe? Abraham conocía a Dios. No por gusto se menciona a Abraham como el amigo de Dios. Él lo conocía, hermanos. Él sabía quién era Dios. Usted y yo debemos de saber, de conocer a Dios, hermanos. Pero muchas veces tenemos años en el Evangelio y no conocemos a Dios. Así es.
Muchas veces no lo conocemos, hermanos. No sabemos cómo obra Dios en nuestra vida. Pero ese es un reto hoy, esta noche, que Dios nos hace, hermanos. Que de aquí en adelante, usted y yo nos preocupemos por conocer más a Dios. Aleluya. Y que no dudemos, hermanos, en que Dios nos ha de bendecir. En que Dios está con nosotros a cada momento, hermanos. Dios está con nosotros. Dios camina a su lado. Dios camina a mi lado. Porque Él así lo ha prometido. Y ese es el Dios al que usted y yo adoramos esta noche. Aleluya. Amén, hermanos. Amén. Ese es el Dios al que adoramos esta noche. Claro. A eso lo puede ver, hermanos, allá. Hebreo lo menciona, hermanos, en el capítulo 11, versículo 17 al 19. Hebreo lo menciona que Abraham, hermanos, fue probado. Y también lo menciona, hermanos, también lo menciona Isaías. Éxodo 16, 4, 20, lo menciona, hermanos, como amigo de Dios. Y eso era, hermanos, lo que Abraham sabía, hermanos. Abraham tenía ese privilegio, hermanos, de conocer a Dios. Abraham sí sabía, hermanos, quién era Dios. Abraham no podía dudar, hermanos. Pero usted y yo, muchas veces Dios nos ha hecho grandes cosas. Dios nos ha hecho grandes milagros, hermanos, en nuestra vida. Y aún muchas veces, aún con todo eso que Dios ha hecho, hermanos, muchas veces entra la duda en nuestra vida. Así es, Señor. Pero que Dios nos ayude, hermanos, para que eso desaparezca. De ahora en adelante, hermanos, aprendamos a confiar en Dios plenamente, hermanos. Aleluya. Sabemos que adoramos a un Dios vivo, a un Dios que vive, hermanos, no a un Dios que no vive, hermanos. Nuestro Dios vive, hermanos, y permanece para siempre. El tercer aspecto dice conocer de qué estamos hechos. Versículo 9, hermano. Versículo 9 dice: y cuando llegaron al lugar que Dios le había dicho, edificó ahí Abraham un altar y compuso la leña y ató a Isaac su hijo y lo puso en el altar sobre la leña. Oiga, conocer, hermanos, de qué estamos hechos. Ese es el propósito por el cual Dios permite las dificultades en nuestra vida. Que usted y yo nos demos cuenta, sepamos, hermanos, de qué estamos hechos. Si en realidad, hermanos, estamos hechos de lo que nosotros decimos. Si en realidad vive Dios en nuestro corazón. Eso quiere Dios, hermanos, que nos demos cuenta. Por eso dice el tercer aspecto, hermano, conocer de qué estamos hechos. A veces, hermanos, ya viene la época en que llueve, ¿verdad? A veces hay muchos hermanos, muchas hermanas, hermanos, que no vienen porque está lloviendo. De azúcar, hermano. Ah, de azúcar están hechos, de hermana. Conste, yo lo dije. Pero, hermanos, a veces, hermanos, eso es, hermanos, una evidencia, hermanos, de que estamos hechos. Eso es una evidencia de que estamos hechos, hermanos. Porque usted y yo, hermanos, tenemos que estar en este lugar, hermanos. Todos los días que Dios nos permite estar en este lugar, hay que hacerlo. Porque también hay otro versículo que dice, hermanos, que si usted, todo lo que usted puede hacer y no lo hace, hermanos, se le va a contar como pecado. Así que todo, hermanos, lo que Dios nos permite hacer, hagámoslo, hermanos. Y hagámoslo de corazón. Para que nos demos cuenta, hermanos, de qué estamos hechos. Si en realidad lo que nosotros decimos es verdad. Si usted dice que ama a Dios, demuéstrelo con hechos. Demostrémoslo con hechos, hermano. No solo digamos yo amo a Dios. Dios nos está pidiendo cambio en nuestra vida. Y usted ama a Dios. Yo le pregunto, ¿ama a Dios usted? Aleluya, amén. Amén. Ajá, ¿y por qué no hemos cambiado? ¿Por qué seguimos siendo igual? Oh, santo. Sé que si amamos a Dios, hermanos, como dice aquí, el punto, hermanos, conocer de qué estamos hechos. Si amamos a Dios, hermanos, tiene que haber un cambio en nuestra vida. Y radical, hermanos, un cambio radical, hermanos. Sabemos muchas veces que venimos a presentarnos delante de Dios y muchas veces venimos desordenados. Tenemos que venir ordenaditos, hermanos. Las hermanas vestidas, hermanos, con cordura. Tenemos que vestirnos, hermanos, con respeto delante de Dios, porque estamos delante de Dios, hermanos. No estamos delante de los hombres. Aleluya. No estamos delante del mundo, hermanos. Tenemos que venir arregladitos para Dios, hermanos. No para lucir, no porque para que vean la ropa que tengo, no, hermanos, es porque estamos delante de Dios. Dios nos pide que nos seamos ordenados.
Y así debemos de ser, ordenados para Dios. Sí, Señor. Tenemos que cambiar muchas cosas, hermano. Pero hoy, esta noche, yo espero en Dios, hermano, que hayamos aprendido, hermano, qué es lo que Dios nos está pidiendo, hermano. Así es. Aprendamos eso, hermano, porque Dios, hermano, no se equivoca. Él a veces habla, hermano, porque Él sabe Así es. las deficiencias que hay, hermanos, en los creyentes. Oh, glorioso Dios. Espero, hermano, que esto, hermanos, nos ayude y que podamos hacer esos cambios en nuestra vida, hermanos, y nos demos cuenta, hermanos, verdaderamente de qué estamos hechos. ¿Por qué? Y que nos demos cuenta también, hermanos, porque Dios permite las dificultades. Las dificultades no vienen a nuestra vida solo por venir, hermanos. Dios las permite por algo, porque Él quiere probarlos algo, hermanos. Dios quiere probar muchas veces, hermanos, que si lo que usted dice con sus labios es verdad, que si lo que usted dice que está viviendo, en realidad lo está viviendo. Dios quiere probarnos eso. Por eso vienen las dificultades a nuestra vida, hermanos. Por eso habemos personas, a veces hay enfermos, hermanos, habemos enfermos que nos cuesta levantarnos, pero Dios está probando nuestra fe, hermano. Dios está probando nuestra fe, y cuando salimos de eso, hermano, cuando salimos de las dificultades, salimos más fuertes. Cuando no retrocedemos, ¿verdad? Cuando en vez de retroceder, vamos para adelante mejor, hermano. Porque hay que caminar para adelante, siempre viendo el blanco perfecto que es Cristo. Aleluya. No veamos para los lados, hermano, porque si vemos para los lados vamos a ver cosas desagradables y es ahí donde nos podemos quedar. Así es. Veamos para adelante, hermano, porque allá está el Señor esperando. Gloria a Dios. Amén, hermanos. Aleluya. Cierra sus ojitos, vamos a darle gracias al Señor. Digámosle, Padre nuestro, que